¿Alguna vez has inclinado tu cabeza en oración, pero en el fondo sentiste incertidumbre sobre a quién exactamente estabas hablando? Crees en Dios, pero ¿es Él el Padre? ¿Es Jesús? ¿Es el Espíritu? ¿O, de alguna manera, los tres? La Biblia hace una afirmación audaz y hermosa. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la base de la fe judía y cristiana. Dios es uno, indivisible, eterno. Y sin embargo, a lo largo de las Escrituras encontramos algo inesperado. Dios el Padre habla desde el cielo. Dios el Hijo camina sobre la tierra. Dios el Espíritu llena a su pueblo con poder. Un solo Dios. Tres personas. La Trinidad. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Alguna vez te has preguntado en silencio cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser todos Dios, pero no tres dioses? Tal vez has intentado explicarlo a alguien y te sentiste más confundido cuanto más hablabas. O tal vez te has sentido distante de Dios, sin darte cuenta de que parte de esa desconexión es no saber realmente quién es Él. No estás solo. Los cristianos han luchado con este misterio durante siglos, y aún así, la Biblia nos da pistas, capas, vislumbres, a veces en susurros, otras veces en truenos. Este video no se trata solo de teología, se trata de claridad. Porque si fuimos hechos a imagen de Dios, entonces entender quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. Y más adelante en este video te mostraré una escena donde las tres personas de Dios aparecen juntas en un momento poderoso que ha asombrado a los estudiosos e inspirado a los adoradores durante siglos. Lo que sucede allí podría cambiar la manera en que ves toda la Biblia. Así que no te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo doctrina, es una puerta para conocer al Dios que te creó, te salvó y camina a tu lado ahora mismo. Sigue mirando, porque la verdad detrás de la Trinidad puede ser mucho más íntima y transformadora de lo que jamás imaginaste. Desde el mismo principio de las Escrituras somos invitados a un misterio. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, singular, un solo creador. Pero apenas 2 versículos después, sucede algo extraño. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿El Espíritu? Y luego se vuelve aún más sorprendente. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hagamos? ¿Nuestra imagen? ¿Con quién está hablando Dios? Esto no es lenguaje poético, es un vistazo detrás del velo, hacia la propia naturaleza de Dios. Aquí mismo, en el primer capítulo de la Biblia, encontramos a Dios el Creador, al Espíritu que se mueve, y una conversación divina que ocurre dentro de la misma deidad. Y no se detiene allí. Avanzando al Evangelio de Juan, vemos algo aún más profundo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Verbo eterno de Dios, presente en la creación, uno con el Padre, ahora caminando entre nosotros en forma humana. El mismo Espíritu de Génesis ahora desciende sobre Jesús en su bautismo, y la voz del Padre truena desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. En ese momento, los cielos se abren, y por una breve e impactante escena lo vemos claramente. El Padre habla, el Hijo está en el agua, el Espíritu desciende como paloma, un solo Dios, 3 personas, y todos trabajando en perfecta armonía, 3 personas distintas.
pero una sola esencia divina. Pero ¿cómo podemos entender esto sin caer en la confusión o en el error? ¿Es esto una contradicción o es una revelación? Porque quizá, solo quizá, lo que nos parece imposible es la forma en que Dios nos invita a confiar en Él más profundamente. ¿Y si el mayor misterio del cristianismo es en realidad la mayor ventana al corazón de Dios? Una de las primeras cosas que dicen los escépticos cuando surge el tema de la Trinidad es esta: pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y tienen razón, no encontrarás esa palabra en ningún lugar de las Escrituras. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Significa eso que la verdad detrás de ella no está allí? Piénsalo. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, ni omnisciente, ni encarnación, pero nadie duda de su realidad o importancia. El término Trinidad vino después, no como una invención, sino como una manera de describir lo que Dios ya había revelado. Los cristianos no inventaron la Trinidad para complicar la teología. Estaban tratando de describir fielmente lo que veían en el texto: un solo Dios, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno distinto, cada uno divino, cada uno plenamente personal. Y tal vez en ningún lugar se captura ese misterio de forma más poderosa que en una frase que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Notas algo? Jesús no dijo en los nombres, dijo en el nombre, singular, un solo nombre, 3 personas. Eso no es un detalle insignificante, es una mina de oro teológica. Justo aquí, Jesús une a las 3 personas de Dios, no como deidades separadas, sino como una identidad unificada: Padre, Hijo, Espíritu, distintos en función, unidos en esencia. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Que Jesús nunca dijo nombres, como si estuviera enumerando 3 dioses diferentes. ¿Qué crees que eso significa sobre quién es realmente Dios? La palabra Trinidad puede ser hecha por el hombre, pero la realidad a la que apunta es divinamente revelada, no en filosofía, no en imaginación, sino en las páginas mismas de la Biblia. Así que la verdadera pregunta no es ¿por qué la palabra Trinidad no está en las Escrituras? La pregunta es ¿estamos dispuestos a creer lo que las Escrituras nos muestran, incluso cuando expande nuestro entendimiento de quién es Dios? Hay algo poderoso en ver, en presenciar la verdad divina desplegarse, no solo en palabras, sino en momentos que te quitan el aliento. Y en la Biblia hay ciertas escenas donde el misterio de la Trinidad no solo susurra, ruge. Comencemos con una que tal vez conozcas, pero que quizás nunca hayas notado completamente: el bautismo de Jesús. Está registrado en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Jesús, el Hijo, entra en el río Jordán. De repente los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma y la voz del Padre truena desde arriba. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los 3, en un solo lugar, no turnándose, no cambiando de máscaras, juntos, distintos, unidos. Ese momento no fue solo sobre el inicio del ministerio de Jesús, fue un vistazo a la vida eterna de Dios, una escena, 3 personas, una misión divina. Pero no comenzó allí. Regresa a Génesis capítulo 1 otra vez. El Padre habla la creación a la existencia. El Verbo, que luego sabremos que es Jesús, la trae a la vida. Y el Espíritu se mueve sobre el abismo, activo y presente. Y en Pentecostés sucede de nuevo. El Padre envía al Espíritu, tal como el Hijo lo había prometido. Llamas de fuego descienden, surgen lenguas. La Iglesia nace,
empoderada por el Espíritu de Dios, en cumplimiento del plan del Padre a través de la victoria del Hijo. Y luego, la resurrección. La mayoría de nosotros pensamos solo en Jesús resucitando de entre los muertos, pero las Escrituras revelan algo más misterioso. Hechos capítulo 2, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios. Juan capítulo 10, versículo 18, muestra que Jesús dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Romanos capítulo 8, versículo 11 dice que fue el Espíritu quien vivificará vuestros cuerpos mortales. 3 personas, un milagro, una resurrección, un solo Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que la resurrección no fue solo obra de Jesús solo, sino el acto orquestado del Padre, del Hijo y del Espíritu moviéndose juntos, como una sinfonía divina? No actos separados, sino unidad perfecta, un Dios que se mueve, siempre juntos, siempre como uno. Así que la próxima vez que leas tu Biblia, no busques solo a una persona a la vez. Observa con atención, porque la Trinidad se mueve a través de las páginas, dando forma a la historia, redimiendo la creación y revelando el mismo corazón de Dios. Hay una razón por la cual la Trinidad ha sido desafiada durante siglos. No es porque sea poco clara, es porque es incómoda, porque si Jesús es realmente Dios, eso lo cambia todo. Y si el Espíritu Santo es más que una fuerza, si es una persona, entonces no solo estamos siendo inspirados, estamos siendo habitados. Y ese tipo de verdad exige una respuesta. Uno de los errores más comunes que escuchamos hoy es este: Jesús fue solo un gran maestro, un profeta, tal vez incluso un ángel, pero no Dios. Pero escucha sus propias palabras. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, dijo yo soy, el mismo nombre que Dios usó en la zarza ardiente en Éxodo. No fue una metáfora, fue una declaración, y la multitud lo sabía. Por eso tomaron piedras para matarlo, no porque los confundiera, sino porque reclamó ser Yahvé, el Dios eterno. Y después de la resurrección, Tomás, el que dudaba, cayó de rodillas y clamó: Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús no lo corrigió. Recibió la adoración, porque Jesús no estaba fingiendo, no estaba señalando a otro. Él es Dios, revelado en carne. ¿Y qué del Espíritu Santo? Algunos lo piensan como un sentimiento, una fuerza, una electricidad divina, pero la Biblia lo describe en términos personales. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Él os enseñará todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Efesios capítulo 4, versículo 30 advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No puedes entristecer a la electricidad. No intercede con un sentimiento. Estas son acciones de una persona divina que siente, guía y ama. ¿Ves al Espíritu Santo como una persona o como algo menor? Y si Él es una persona, Dios mismo, ¿cómo cambia eso la manera en que le escuchas? ¿Le hablas? ¿Le sigues? La Trinidad no es una creencia opcional, no es una doctrina de nivel avanzado, es la base misma de la fe cristiana, porque sin la Trinidad no tienes al verdadero Jesús, no tienes al verdadero Espíritu, y no puedes conocer plenamente al Dios que te creó. Desde fuera, la Trinidad puede parecer distante, misteriosa, abstracta, como un concepto para los eruditos, no algo que realmente toque tu vida. Pero la verdad es que la Trinidad es profundamente personal, porque sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en perfecta armonía, no estarías salvo. Volvamos antes de que comenzara el mundo. Efesios capítulo 1,
Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese es el Padre, ya moviéndose en amor, planeando la redención, poniendo su corazón en ti antes de que dieras tu primer respiro. Luego, el plan se hizo carne. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo vino. Jesús entró en la ruptura de este mundo, vivió perfectamente, sufrió completamente, murió voluntariamente. ¿Por qué? Porque el amor del Padre necesitaba más que palabras, necesitaba una cruz, y la historia no terminó allí. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Ahora entra el Espíritu Santo, enviado por el Padre, prometido por el Hijo. Él convence, Él transforma, Él consuela, Él vive dentro de ti. Tu salvación no es un evento de una sola vez, es un milagro continuo, planeado por el Padre, logrado por el Hijo, vivido en ti por el Espíritu. El Padre lo planeó, el Hijo lo realizó, el Espíritu lo vive en ti. Un solo Dios, tres personas, una misión, tu redención. Y eso no es solo una teología hermosa, es una línea de vida espiritual. Porque cuando oras, oras al Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu. Cuando adoras, el Espíritu mueve tu corazón para glorificar al Hijo, y el Hijo te lleva a la presencia del Padre. Cada parte de tu fe, cada oración contestada, cada momento de paz, cada batalla ganada, es la Trinidad obrando en tu vida. No estás solo, nunca has estado solo, porque desde antes de que comenzara el tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya se movían por ti. La Trinidad no comenzó en el Evangelio de Mateo, ya resonaba en las historias más antiguas de las Escrituras, no en declaraciones ruidosas, sino en sombras silenciosas, huellas divinas, esperando ser descubiertas. Observa más de cerca la bendición de Aarón en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Es una oración pronunciada por los sacerdotes día tras día, y dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. 3 líneas, 3 acciones, un nombre divino repetido 3 veces: el Señor, el Señor, el Señor. ¿Por qué la repetición? ¿Por qué no decirlo una sola vez? Podría ser que incluso aquí, Dios estaba preparando a su pueblo para encontrarlo en su plenitud. Luego mira el tabernáculo, la estructura sagrada que Dios ordenó a Moisés construir. Tenía 3 secciones: el atrio exterior, donde se ofrecían sacrificios, el lugar santo, donde se elevaba el incienso, y el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba en silencio y gloria. 3 espacios, 3 niveles de acceso, 3 movimientos, reflejando el sacrificio del Hijo, la intercesión del Espíritu y el trono del Padre. ¿Y qué hay de Génesis capítulo 18? Abraham alza la vista y ve a 3 hombres de pie ante él. Se inclina profundamente y los llama Señor. ¿Quiénes eran? Algunos dicen ángeles, otros creen que fue una teofanía, una aparición divina, una visita trina en forma de 3. Y luego está Isaías capítulo 6, la visión del profeta de Dios en su trono. Los ángeles claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. No una vez, no 2, sino 3 veces. Como si el mismo cielo no pudiera dejar de proclamar la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas no fueron solo florituras poéticas o coincidencias, fueron anticipaciones, indicios, pistas divinas de que el Dios de Israel es más rico,
más profundo y más relacional de lo que nadie podría haber imaginado. Así que para cuando Jesús apareció en la historia, la narrativa ya estaba preparada y las sombras comenzaron a brillar. La Trinidad nunca fue destinada a quedarse en las nubes de la teología. Toca la tierra, camina con las personas, y a lo largo de las Escrituras encontramos a quienes no solo creían en la Trinidad, la encontraron. Toma a Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras le lanzaban piedras al cuerpo y la muerte estaba a solo segundos de distancia, los cielos se abrieron. Hechos capítulo 7 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. En ese momento estaba lleno del Espíritu, vio al Hijo y clamó al Padre. Incluso en su último aliento estaba rodeado por la Trinidad. Y luego está Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez notaste cuán a menudo Pablo habla en tríos? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, termina su carta así: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No está siendo poético. Está describiendo la vida cristiana tal como es, arraigada en el amor del Padre, transformada por la gracia del Hijo y sostenida a través de la presencia del Espíritu. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, caminó en perfecta armonía con la Trinidad. Se sometió a la voluntad del Padre. Fue lleno y guiado por el Espíritu. Nunca actuó solo, ni una sola vez. Y esa realidad nos lleva a una reflexión sobria. Si Jesús, que era plenamente Dios, no caminó solo, ¿qué dice eso sobre nuestra necesidad del Espíritu? Si el Hijo dependía del Padre y seguía la guía del Espíritu, ¿cuánto más necesitamos nosotros esa conexión divina en nuestras propias vidas? ¿Qué sucede cuando dejamos de intentar vivir con nuestras propias fuerzas y comenzamos a vivir en el ritmo de la Trinidad? Seamos honestos. La mayoría de los cristianos no se despiertan por la mañana pensando en la Trinidad. Piensas en tu familia, tu trabajo, tus luchas. Tratas de orar, de mantenerte cerca de Dios, pero a veces se siente como si estuvieras hablando al aire, esperando que alguien escuche. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada parte de tu vida ya está envuelta en la presencia de la Trinidad? Fuiste creado por el Padre, redimido por el Hijo y habitado por el Espíritu Santo. Nunca estás solo, porque el que imaginó tu vida, el que pagó por ella y el que ahora vive dentro de ti, son uno y están contigo. Cuando oras, el Espíritu te ayuda a hablar. Cuando pecas, el Hijo se presenta como tu abogado. Cuando te sientes abandonado, el Padre susurra: tú eres mío. Y sin el Espíritu, el cristianismo se vuelve seco, sin poder, solo modificación de conducta, no transformación. Por eso Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 16: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No vences el pecado intentando más fuerte. Caminas en comunión con el Espíritu, enraizado en el amor del Padre, sostenido por la gracia del Hijo. Por eso la Trinidad importa ahora, no solo en un libro de teología, sino en tus emociones, en tus decisiones, en tus relaciones. ¿Con cuál persona de la Trinidad te sientes más conectado? ¿Y cuál has ignorado sin darte cuenta? Muchos creyentes hablan con Jesús, pero nunca se dirigen al Padre. Otros oran al Padre, pero se olvidan de que el Espíritu vive dentro de ellos. Algunos abrazan al Espíritu, pero no descansan en la obra terminada del Hijo. Pero la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse con solo un tercio de Dios. Fuiste creado para caminar con la totalidad de quien Él es. La Trinidad no es solo una doctrina,
Es el ritmo divino en el que fuiste creado para vivir. Y una vez que entras en ese ritmo, no solo sabes acerca de Dios, comienzas a conocer a Dios mismo, personalmente, íntimamente, poderosamente, porque Él no está lejos, Él está en ti, a tu alrededor, moviéndose a través de tu vida, momento a momento. Hemos cubierto mucho, pero si no recuerdas nada más, recuerda esto: Dios no está lejos. Él es el Padre que te formó, el Hijo que te salvó y el Espíritu que camina contigo ahora mismo. No está dividido, no está confundido. Él es uno y está contigo. El misterio de la Trinidad nunca fue diseñado para confundirte, fue diseñado para invitarte, para ayudarte a ver que el Dios de la Biblia no es una fuerza distante, sino una relación divina, rebosante de amor, gracia y poder, extendiéndose hacia ti. Así que aquí está la pregunta: ¿has abrazado el amor del Padre? ¿Te has rendido al señorío del Hijo? ¿Has dado la bienvenida al Espíritu en cada parte de tu vida? Esto no es solo teología, es tu línea de vida, porque cuando caminas en sintonía con la Trinidad, no solo estás creyendo la verdad, la estás viviendo. Y si este video te ayudó a ver a Dios con más claridad, compártelo con alguien que esté buscando, alguien que haya orado, pero sin saber a quién, alguien que se haya sentido lejos de Dios, sin darse cuenta de que Él ha estado cerca todo el tiempo. Dale like, comenta, suscríbete, pero más que eso, búscalo, busca la presencia del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo cada día. Ahí es donde comienza la verdadera transformación.